Shalom Shabbat en el día de reposo, mis amados hermanos. Que la paz del Señor los acompañe a todos y cada uno de ustedes. Quiero dar lectura y compartir con ustedes este texto de la palabra, donde está en el libro de Números, en número 7, capítulo 7, versículo 12 a los siguientes, hasta el 17, que es la primera ofrenda que dio Naasón en el altar del tabernáculo. Y que dice así: y el que ofreció su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá. Naasón fue cuñado de Aarón, sacerdote, que era hijo de Aminadab, que pertenecía a la tribu de Judá. Aminadab era el suegro de Aarón, y eran pertenecientes a la tribu de Judá. Y Judá recibió las bendiciones de Jacob, según Génesis 49, 8, 9, que dice así: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tus padres se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó se echó como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. Es una gran promesa. No será quitado ese trono a Judá, porque viene nuestro Señor Yeshua, quien gobernará, descendiente de la tribu también de Judá. Y mismo Judá fue quien lo llevó al sacrificio en cruz, o sea, parte, fueron los rabinos en parte que llevaron a nuestro Señor, pero el Padre recibió este plan desde el cielo, desde nuestro Padre Yahweh, su Hijo, especialmente el Mesías, que vino para traer perdón de pecados. En ese entonces había mucho pecado en la tierra, y mucho pecado en Israel, pecados de idolatrías. Levantaban altares a los dioses Moloch, Baal y otros, hasta las plantas. Y entonces el Señor se enojó y para poder lavar y purificar el pecado en expiación tenía que hacer estas ofrendas. Y entonces se lavaban de esa manera. El Padre siempre fue misericordioso, fue amoroso. ¿Y cuál fue la ofrenda de Naasón? Dice así la palabra, continuamos. Su ofrenda fue un plato de plata de 130 ciclos de peso y un jarro de plata de 76 ciclos, y al ciclo del santuario, ambos llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. Un plato de plata. La plata significa redención, la plata significa salvación. La plata es un metal preciosísimo, un metal blando, un metal brilloso. Y entonces fue elegido gran parte de estos metales para la edificación del tabernáculo y también para la dedicación. Y entonces podemos encontrar que los ciclos de pesos, antiguamente en Israel no se manejaba todavía el acuñado de la moneda. Eso fue en el Asia y en Mesopotamia antiguamente, pero después de todo este texto, recién acuñaron la moneda griega y también la moneda romana y la moneda hebrea, recién después de un tiempo de todo esto. De tal modo que los ciclos eran como decir el shekel. Ciclo en greco-romano significa shekel, ¿no? Había el shekel, o sea, era pesado a través de los elementos, eran pesados y se llamaban shekel, de tal modo que eran a través del pesos de shekel. Estos pesos de shekel eran contabilizados a través de un estándar de lo que se llama una moneda simbólica en el tabernáculo en esa época, y se contabilizaban así. Abraham compró, por ejemplo, a través del ciclo de peso, lo que es actualmente y continúa todavía el mausoleo de Sara en Macpela. Dice así la palabra también, que
estos recipientes, plato de plata y un jarro de plata de 70 ciclos, sabemos que el número 70 tiene un número muy grande y muy simbólico. Muchas cosas son simbolizadas por el número 70, que después lo vamos a, en otro tema, vamos a desarrollar, vamos a explicar. Ambos recipientes eran llenos de flor de harina amasada con aceite para ofrenda. La flor de harina es una harina muy fina. La flor de harina puede ser sacada de la harina de trigo, del centeno, de la cebada, y era amasada con aceite. El aceite es el simbolismo de nuestro Señor a través de su Espíritu Santo. El Padre tiene a su Espíritu Santo. No es como la triada de los católicos, sino que el Padre mismo tiene el Espíritu Santo y fue mandado como consolador después de la subida de nuestro Señor Yeshua a los cielos. ¿Quién fue amasado? Esto apunta todo apunta a la venida de nuestro Señor, apunta a lo profético, porque el cuerpo de nuestro Señor fue amasado, el cuerpo de nuestro Señor fue traspasado, fue dolorido, fue mezclado. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién estaba en esa mezcla? Estaba el Espíritu Santo protegiéndolo, el Espíritu de Dios, pero no había bajado todavía el Espíritu Santo, pero estaba también en él. Y entonces, de esa manera, él vino para ofrecerse como corderito sacrificado, para salvar de nuestros pecados, para salvar al hombre de la infracción del pecado. Dice la palabra, una cuchara de oro de 10 ciclos llena de incienso. El incienso es fragancioso. El incienso es comparado por David como las oraciones subidas al cielo, las oraciones que agradan a nuestro Padre. El incienso es algo que es sacado de las plantas aromáticas, aloe, mirra y otros, como también otras plantas que tienen esos aromas que gustan al Padre. Y entonces es pesado en 10 ciclos. El 10 significa multiplicación, el 10 significa edificación de nuestras vidas. El 10 tiene un significado muy profundo y de esa manera podemos encontrar que todo es simbólico. También en el versículo 15 se ofreció un becerro, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto. Becerro. El becerro proviene de la familia de los bovinos o bovináceos. Es una simbolización del macho de los bueyes, del macho de las vacas. Y son trabajadores los becerros. Son pacíficos, tranquilos el becerro. Y de esa manera también podemos encontrar que eran ofrecidos. Era ofrecido el carnero, que es el macho de la oveja. Y también era ofrecido un cordero. Imagínense, da un cordero también aquí. Un cordero de 1 año. Todos tenían que ser sin defecto. Apunta también a la venida de nuestro Señor, porque el cordero de 1 año es como un niño inocente, y así vino nuestro Señor Yeshua como cordero inocente, como un niño, como cordero sacrificado, llevado al matadero, llevado a la expiación, al holocausto, por nuestros pecados. Él no merecía ese sacrificio, pero lo aceptó por humildad para que seamos salvos por amor, de tal modo que también apunta a la venida de nuestro Señor. Estamos en el breve y volverá el Señor en arrebatamiento y segunda venida para quedarse con nosotros, en Israel. Israel subirá a más dimensiones celestiales. Es el punto entre la tierra y el cielo, y de tal manera que vendrá en el milenio a gobernar, según Apocalipsis. Vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a gobernar en un milenio, y después bajará la nueva Jerusalén al terminar el milenio. Dice la palabra también en el capítulo 7, versículo 16, también se ofreció un macho cabrío para expiación. El macho cabrío significa, hay simbolismos complejos, pero significa el pecado, significa la confusión del hombre, significa todo ese proceso de maldad que tiene el hombre, que lleva en su adentro, que lo ha heredado de los antepasados Adán y Eva, del pecado de Adán y de Eva.
y entonces tiene que sacrificarse, tiene que llevárselo al sacrificio del holocausto, ser quemado, así como el fuego del Espíritu Santo quema los pecados, de esa manera también. Y en esa época se ofrecían también machos cabríos. En otras oportunidades 2 machos, uno era sacrificado, llevado a la expiación, y otro era llevado al desierto para que pague sus pecados, porque en el desierto es donde aprendemos, en el desierto es donde vamos edificándonos, en el desierto comprendemos la cosa cuando estamos en soledad, de esa manera. Y entonces también Jesús fue llevado al desierto cuando fue sacrificado, pero Él no tenía culpa, fue por nosotros. Pero ahí está la promesa de redención. Termino con esta parte, versículo 17. Y para ofrenda de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos, y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de